Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Colosenses. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 2, pero en el versículo 11. Recordemos que hablábamos en el capítulo anterior, en el estudio anterior, perdón, de Cristo, no a la filosofía, y que realmente los hermanos de Pablo le decía, porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Entonces dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces ahora Cristo le habla de que no al legalismo. No al legalismo. Vamos a tratar de entender el legalismo. Mire, el Espíritu vivifica, da vida. Antes, en la ley, cuando se cometía un pecado, se iba a ver qué decía la ley. Y la ley mata inmediatamente, mientras que el Espíritu vivifica, da vida. Y aquí dice Pablo que Cristo no al legalismo. Y comienza diciendo en el 11 de esta manera: en Él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, fuiste también resucitado con Él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo dice claramente que en Él fuiste también circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando leemos el verso 11, que dice con circuncisión no hecha a mano, usted puede ver a Romanos 2, 25, 29, a Filipenses 3, 3, a Romanos 3, 27, 31, a Romanos 6, 6, a Romanos 10, 4 y a Gálatas 5, 24. Dice el verso 12, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Resucitado en la unión con Cristo simbolizada por el bautismo, está implícito, sobreentendido. El estar unido a Él en su muerte y sepultura y resurrección. Romanos 6, 3, 5, Gálatas 2, 20 al 24. Dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. La circuncisión representa la separación de los gentiles del pacto de Dios con Israel. Usted puede ver a Efesios 2:1. Dice el verso 14, que para mí es muy importante entender este verso que viene ahora. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué nos está hablando aquí anulando el acta de los decretos? No está hablando de la ley. Y dice, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque Cristo venció en la cruz. Entonces, el acta es una palabra que generalmente se usa cuando se habla de una obligación monetaria reconocida por un deudor y alude al reconocimiento escrito de una deuda o una obligación o una sentencia de culpabilidad. Por ejemplo, en Efesios 2:15 se aplica la ley mosaica con sus decretos de no ser cumplida traía condenación. Pero Dios ha cancelado la deuda
por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Es muy importante. Entonces, realmente ya la ley fue anulada y estamos en la gracia. Eso lo hemos explicado muchas veces. Y repito, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no estamos bajo la ley. Y lo grande es que hay gente que dice que no, que saben que no están bajo la ley, pero entonces ¿por qué hacen todavía algunas cosas que contempladas en la ley, ya no en la gracia? Dice el verso 15, y despojando a los principales y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted puede ver a Génesis 3:15, Isaías 53:12, Efesios 6:12. Mire, mi querido, mi querida, la conquista de las fuerzas espirituales hostiles, o sea, opuestas, se describe en términos de una celebración por el regreso victorioso de un general romano. La idea aquí es que Dios, por medio de la cruz, despojó a los principados y a las potestades de su dominio y autoridad sobre el pueblo redimido, que reconoce a Cristo como su Señor. El hecho de que lo haya exhibido públicamente confirma que no han sido aniquilados, sino que se le ha puesto un freno a su autoridad. Usted puede ver a 1 Corintios 2:8. Este pasaje asegura que Satanás, o sea, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, y los demonios del infierno, los principados y potestades fueron completamente confundidos por la cruz. Esto es una importante revelación de la limitada habilidad de Satanás para anticipar la táctica del Dios Todopoderoso. Un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios, o sea, conocimiento de todo, son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Ya terminando, mire, al contrario de lo que postulan las falsas doctrinas, la salvación no se recibe gracias a la observancia de ceremonias alguna. Cristo es la consumación de aquello que se anuncia en la ceremonia de la ley, librándonos de la atadura del legalismo. En su identificación con Jesús, los creyentes participan de la experiencia de su Señor y no necesitan nada más. Los líderes sabios hacen a Jesucristo el centro de sus ministerios y evitan las enseñanzas y las doctrinas efímeras. Que la madurez de los creyentes sea nuestra máxima prioridad y nuestro énfasis sea la obra redentora de Cristo. Realmente, aquí en estos versos podemos ver que claramente cómo transitamos por medio de la gracia. Somos salvos por gracia. No importa lo que hagamos para cumplir la ley, no vamos a poder cumplirla, porque cuando usted comienza a llevar la ley, el que falla en una, ya, y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es importante entenderlo. Y realmente, yo le voy a repetir que al contrario de lo que postulan las falsas doctrinas, la salvación no se recibe gracias a la observancia de ceremonia alguna. Usted puede hacer cualquier ceremonia que usted quiera hacer, usted puede tratar de, y usted no va a cumplir con el Señor, con la observancia de la ceremonia. Cristo es la consumación de aquello que se anuncia en la ceremonia de la ley y nos libra de la atadura del legalismo. En su identificación con Jesús, los creyentes participan de la experiencia de su Señor y no necesitan nada más. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos a venir después con el verso 16, perdón, donde nos habla de la advertencia contra mandamientos de hombre. También eso lo encontramos en Colosenses, advertencia contra mandamientos de hombre. Y hoy en día muchos hermanos le oyen más a un hombre que a la palabra del Señor. Óigame bien, le escuchan más a un hombre que a la palabra del Señor. Todavía usted le dice, mire, la palabra dice esto y esto y esto. Y aún así dice, déjame ir pan de mi líder a ver qué me dice. Y si no se lo dicen a usted, como quiera van. Y dependiendo de lo que le diga el líder o el pastor, según ellos, entonces ellos lo creen. Pero realmente todo lo que el Señor quiere que sepamos está aquí en su palabra. Lo dejamos ahí por el día de hoy y venimos después con el verso 2:16, donde, como le decía, vamos entonces a hablar de lo que es advertencia contra mandamientos de hombre. Escudriñen su palabra, como dice ella misma,
que me parece a mí que en ella está la verdad. Paz de Dios. Hasta la próxima.